Hoy en Radio Resultados. La Suprema Corte rechaza revocar la suspensión definitiva que frenó la extinción de fideicomisos del Poder Judicial. Detienen a implicados en el asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya. Estados Unidos retira a Cuba de la lista de países que no cooperan totalmente contra el terrorismo. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 16 de mayo y ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este jueves se informó sobre el funcionamiento eléctrico nacional para informar a la población y evitar alarmas entre los habitantes del país. Esto señaló el presidente López Obrador. Bueno, el día de hoy acordamos dar una información sobre el funcionamiento del sistema eléctrico nacional. Todo esto para que los mexicanos estemos informados y que no haya motivo para las alarmas, para el sensacionalismo. Manuel Barlet, director de la Comisión Federal de Electricidad, afirmó que el sistema eléctrico de México está más fuerte que nunca. Dijo que solo fueron 3 días en los que hubo cortes de electricidad, pero el sistema eléctrico ya se está trabajando con toda la seguridad de los últimos años. Esos 3 días tuvimos simplemente un sistema que operó perfectamente todo el día, y en la noche, lo que se llama el pico, cuando existe la mayor demanda de electricidad, tuvimos un problema de incapacidad de atacarlo y por tanto hubo ciertos cortes de electricidad que duraron 1 hora nada más. Pero sí es importante, y lo vamos a demostrar, que el sistema eléctrico funcionó perfectamente esos mismos 3 días, ¿verdad? Y se recuperó inmediatamente, y ya estamos con toda la seguridad con la que ha venido operando estos últimos años. Juan Antonio Fernández Correa, director de Planeación Estratégica de la CFE, explicó que hubo apagones en el país debido a que se adelantó la demanda máxima 6 semanas, la cual se esperaba hasta el verano. ¿Qué pasó en los días 7 al 9 de mayo? Tuvimos un impacto importante, como muchos otros países en el planeta, por la presencia de una ola de calor que desplazó el promedio de temperatura a nivel nacional 1.4 grados centígrados, es decir, la temperatura subió en promedio 1.4 grados centígrados. Y esto provoca que la demanda de electricidad en el periodo nocturno se incremente a valores que esperábamos durante los meses de verano, que es normalmente cuando en el año, en una situación cotidiana, tenemos la mayor exigencia por las altas temperaturas. Es decir, la demanda máxima se desplazó, se adelantó 6 semanas en el calendario, y esto provocó que tuviéramos que atenderla de una manera un tanto imprevista. Al ser cuestionado sobre el número de asesinados en Chiapas, el titular del Ejecutivo confirmó la cifra de 11 muertos en el municipio de Chicomucelo. Esa zona tiene problemas de seguridad, aunque aseguró que se podrán llevar a cabo las elecciones del 2 de junio en Chiapas. He estado escuchando algunas voces del bloque conservador en donde no quisieran que hubieran elecciones, al menos en algunas regiones. Y siento que en algunos casos tiene que ver también con la parte de las campañas o involucramiento politiquero, porque ni siquiera es político. No puedo hablar más. El mandatario mexicano aseguró que mantendrá la bandera izada en el Zócalo el día de la marcha de la Marea Rosa, así como las vallas alrededor de Palacio Nacional, y confirmó que recibió la carta de Xóchitl Gálvez. No puedo hablar de eso, pero vamos a buscar la forma de que se
hice la bandera, ¿sí? Yo creo que hoy o mañana, nada más que no la... Vamos viendo cómo le hacemos para cambiarla, con todo respeto, y va a estar la bandera el domingo y todo, sí, y no hay mala intención, sí, no hay mala fe, la bandera es de todos los mexicanos, nada más que tenemos que cuidarla porque pues, es nuestro símbolo. Y sí, también las rejas, sí las vamos a mantener, pero no por los que vayan a manifestar, ¿no?, a favor de candidatos o de partidos, sino porque hay mucho provocador. Radio Resultados. Elecciones 2024. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, encabezó encuentros institucionales con las vocalías de las juntas locales ejecutivas y con las presidencias de los organismos públicos locales, OPLES. Estas reuniones tuvieron el objetivo de promover el intercambio de ideas, reflexiones y propuestas de acciones para el desarrollo y fortalecimiento de las actividades correspondientes a la jornada electoral del próximo 2 de junio. Luego de que el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, rechazara la petición del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de declinar por Xóchitl Gálvez, el líder priista señaló que en Movimiento Ciudadano les hizo falta carácter. Hay que decirle a Maínez que si le hacen falta huevos, yo le presto, porque hay que defender a México. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, negó que su partido esté financiando a Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, luego de que Marco Cortés acusara que Morena está financiando al candidato naranja para dividir el voto de la oposición. Ante el pueblo de Tepic, Nayarit, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, garantizó que en las próximas elecciones el pueblo de México seguirá haciendo historia al defender la continuidad de la Cuarta Transformación. Yo les puedo asegurar que vamos a ganar este 2 de junio y que no va a haber regresiones, que vamos a seguir avanzando con nuestra democracia, nuestras libertades y sobre todo con el bienestar de nuestro pueblo. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, envió una carta al presidente de la República para pedirle que se coloque la bandera nacional en el Zócalo de la Ciudad de México durante la concentración convocada por organizaciones de la sociedad civil y a la que también asistirá ella como oradora. Le pido al presidente que nos deje la bandera nacional. Señor presidente, esa bandera no es de usted, es de todos y muchos mexicanos que no pensamos como usted tenemos derecho a disfrutar el próximo domingo de la bandera nacional. El Tribunal Electoral confirmó que Eliseo Fernández es prófugo de la justicia y tiene órdenes de aprehensión en su contra por delitos graves, por lo que validó la cancelación definitiva de su candidatura al Senado por Movimiento Ciudadano en Campeche. Ante esto, Jorge Álvarez Maínez, candidato del Partido Naranja a la presidencia, señaló que es un atropello inaceptable y culpó a Morena y al PRI de operar en el Tribunal Electoral para bajar de la contienda al Senado de la República a Eliseo Fernández. Nacional. Con 4 votos en contra y 1 a favor, la segunda sala de la Suprema Corte se pronunció en contra de la propuesta de la ministra Lenia Batres, que pretendía levantar la suspensión que frenó la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Durante la sesión de este miércoles, Batres Guadarrama intentó argumentar que con este freno se ponía en riesgo a la población de Guerrero, toda vez que los fondos serían utilizados para brindar apoyo a las víctimas del huracán Otis. Ricardo Guzmán, juez sexto de distrito en materia de trabajo, notificó que Pemex le entregó el cheque con el monto de los pagos retenidos a la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, para integrarle el dinero de la pensión por viudez. Con ello, el juez afirmó que la empresa productiva del Estado cumplió a la suspensión de plano otorgado a la quejosa, el cual ordenaba que en un plazo de 24 horas procediera con el reembolso del dinero. Este miércoles se dio a conocer que un juez federal vinculó a proceso a Eibar Josué T., hijo del operador de Ismael Mayo Zambada, conocido como José Guadalupe T., por los delitos de delincuencia organizada con el objetivo de atentar contra la salud con funciones de administración, dirección y supervisión. El implicado ya se encontraba en el reclusorio norte por una causa penal e investigaciones diferentes. Su audiencia se realizó por
por videoconferencia, donde la autoridad que pidió su aprehensión pertenece al Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Ciudad de México. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación conmemoró el Día del Maestro con una movilización de la Escuela Normal Superior de México hacia Palacio Nacional, con un paro nacional y la instalación de un plantón indefinido en el Zócalo capitalino. La Comisión Ambiental de la Megalópolis confirmó la noche de este miércoles que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, por lo que continúan las medidas y restricciones vehiculares por cuarto día consecutivo este jueves 16 de mayo. Autoridades medioambientales ordenaron a Pemex que redujera el procesamiento en la refinería de Tula, la más cercana a la zona metropolitana de la Ciudad de México, que recibió la orden de reducir el ritmo de procesamiento de petróleo al 75% de su capacidad de 315,000 barriles diarios. La central eléctrica asociada también deberá reducir en un 30% el uso de combustible, según un aviso de la Semarnat. Información de los estados. 6 integrantes del cártel Santa Rosa de Lima fueron detenidos como los presuntos responsables del asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán Gutiérrez. La abanderada de Morena fue asesinada el 1 de abril cuando realizaba un mitin en la comunidad de San Miguel Octopan. La Fiscalía General del Estado informó que por este crimen arrestó a 7 personas, entre ellos 2 adolescentes. Profesores sindicalizados marcharon en varias ciudades del país con motivo del Día del Maestro. En algunas entidades, la movilización sumó un paro de labores en demanda de mejoras salariales. Tan solo en Chiapas, miles de maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, marcharon el día de ayer en Tuxtla Gutiérrez e iniciaron un paro indefinido de labores para exigir la abrogación de la reforma educativa y además el cumplimiento de otras demandas de carácter educativo, laboral, económico, sindical y de justicia social. Un convoy integrado por 300 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano arribó a Nuevo León procedente de Tamaulipas. Los elementos forman parte de la Fuerza de Tarea Regional que se desplazan constantemente sobre Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Baltasar Valdés, líder de la Unión de Campesinos Unidos de Sinaloa, fue detenido por agentes de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República la tarde del día de ayer en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Valdés Armentia estaba en Ciudad Cuauhtémoc para participar el día de hoy en una reunión con Alfonso Ramírez Cuellar y Julio Verdegué, operadores políticos del tema agropecuario de la candidata Claudia Sheinbaum. Esto lo informó Heraclio Rodríguez, líder del Barzón en Chihuahua, el cual calificó la detención como una emboscada al sector agropecuario de los estados de Sinaloa, Chihuahua y Zacatecas. Economía. De acuerdo con cifras del INEGI, el indicador oportuno del consumo privado tuvo un estancamiento mensual durante abril, el cual se daría tras un avance del 0.1% en marzo. Estos datos estarían por debajo del crecimiento de 0.6% mensual observado en febrero, con base en el indicador mensual del consumo privado. Esto significa que el consumo en México reflejó las primeras señales de desaceleración. Clima. Para este jueves 16 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional espera que el flujo de aire cálido del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe mantenga el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana. Por ello, se prevé ambiente extremadamente caluroso con máximas superiores a 45 grados en Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. A su vez, una línea seca sobre Coahuila, la corriente en chorro subtropical y la aproximación de un nuevo sistema frontal al norte del país ocasionarán fuertes rachas de viento y probable formación de torbellinos o tornados en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, canales de baja presión en el interior del país, en combinación con entrada de humedad de ambos océanos, originarán lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el centro, sur y sureste del país, con lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas, así
como intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero. Radio Resultados Internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos retiró este miércoles a Cuba de la lista de países que no están cooperando por completo con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, porque las circunstancias que determinan esta certificación cambiaron entre 2022 y 2023. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump aceptaron una invitación de CNN para debatir el 27 de junio, un enfrentamiento históricamente temprano en la contienda electoral y que podría marcar la pauta para los últimos meses de campaña de 2024. Ambos mandatarios confirmaron su asistencia en sus respectivas cuentas de X. Además, dieron a conocer que también habían aceptado una invitación de la cadena ABC para celebrar un segundo debate el 10 de septiembre. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó a Beijing para dar inicio a una visita de Estado de 2 días que subraya su estrecha sintonía con el líder chino Xi Jinping mientras su país avanza en Ucrania. La visita es la primera salida simbólica al extranjero de Putin desde que asumió un nuevo mandato. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Radio Resultados.